Hola amigos, bienvenidos a este es su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre sus amigos, el video Ubaldo Quiñones de su canal GateW les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a un tema, hechos, noticias, información, muy escandalosos, que han levantado la condena internacional, que exigen y piden que se pruebe qué pasó realmente con el asesinato del señor Jovenel Moïse allá en Haití. Y es que su servidor Ubaldo Quiñones, haciendo un análisis, observando hechos, noticias, información, las diferentes informaciones que van surgiendo tanto de medios de comunicación corporativos, alternativos, youtuberos, se da cuenta de una cosa. Por un lado, que muchos están hablando sin ningún sentido. Por otro lado, otros nada más informando de cada suceso que se va dando. Por otro lado, los medios de comunicación corporativos tratando nuevamente de limpiar el rostro de los asesinos, del presidente de Iván Duque, el presidente Iván Duque de Colombia, o de Colombia, que al final tiene metidas las manos en este asesinato. Digo, tiene metidas las manos porque 26 de los integrantes de la banda criminal que acribillaron al señor Jovenel Moïse fueron colombianos y dos de origen estadounidense, o dos estadounidenses de origen haitiano. Aquí lo importante no es cómo quieran lavar el rostro precisamente o a Iván Duque o a Colombia o a Estados Unidos. Voy a exponer algunos hechos y noticias importantes y, como siempre, al final un pequeño análisis de su servidor Ubaldo Quiñones, porque esto a mí me huele a intencional y que tenía un propósito más allá de lo que digan los medios. Porque si nos vamos a los medios, al último va a resultar que era necesario y que los mercenarios colombianos y estadounidenses que participaron, pues van a ser blancas palomitas, ¿sí? Como siempre, el señor Iván Duque, el señor Álvaro Uribe, el señor Diego Molano, blancas palomitas que únicamente buscan libertad y democracia. Por Dios, eso es una burla en frente de cada uno de nosotros. Vayamos aquí a algunos de los hechos y noticias importantes. Primero, el señor Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio a la 1 de la mañana. Su esposa está fuera de peligro. Ahora buscan decir que ellos lo salvaron. Voy a exponerle poco a poquito toda esta basura. Inmediatamente, lo más importante de todo esto después del asesinato, el caos total que hay en Haití, donde cientos de personas se reúnen en la embajada de Estados Unidos buscando asilo político, ante la incertidumbre de un Haití que se ha convertido en un Haití ingobernable, desde la llegada de los diferentes presidentes, no solamente Jovenel Moïse, sino el anterior y así sucesivamente, que ha llevado a la miseria y a la pobreza a esa nación. Pero vamos aquí a un punto importante. ¿Por qué lo iban a asesinar? Obviamente, ahorita yo se lo voy a exponer. Cuando surge la información referente a quienes participaron, como lo dije yo en el podcast el domingo, que ya había y ya se pronunciaba, ya se decía que había mercenarios colombianos. Fui uno de los primeros que empezó a hablar sobre los mercenarios colombianos. Pero vamos aquí, son 28 los participantes, 26 de origen colombiano, mercenarios colombianos. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron ex oficiales, ex soldados de la Fuerza Aérea Colombiana o del Ejército Colombiano. Más para que vea de lo que se trata. ¿Ok? Hubo oficiales o exoficiales del Ejército Colombiano involucrados en este asesinato. Los dos haitianos de origen estadounidense o los dos estadounidenses de origen haitiano dicen que eran traductores únicamente y que fueron interceptados o que les llegó la solicitud de participar únicamente a través del internet. Por Dios. Pero vamos, voy más lejos todavía. Esto es lo que se está diciendo, lo que se está barajeando. El señor Diego Molano inmediatamente reconoció que se trataba de individuos o personas colombianas y que algunos de ellos fueron partícipes o participaron, así también como fueron entrenados en las diferentes instituciones del ejército colombiano, o sea, la mayoría de ellos. El señor Iván Duque asegura que apoyarán al ministro del Interior justamente de Haití para esclarecer los hechos, participar directamente con el gobierno de Haití para deslindar o aclarar la situación. Por Dios, es ir a lavarle el rostro a los mercenarios. Aquí es muy importante algunos hechos, noticias, información. Por ejemplo, el señor Andrés Manuel López Obrador inmediatamente
envió sus condolencias al pueblo haitiano y al mismo tiempo condenó el lamentable asesinato. El señor Vladimir Putin hizo lo mismo, pero no solamente hizo lo mismo, sino que a través de su vocero, o la vocera del Kremlin, la señora María Zaharova, inmediatamente aseguró lo siguiente: en estos nuevos hechos lamentables parece que hay nuevamente la intervención de gobiernos extranjeros con intenciones malignas. Esperamos que no solamente se dé con los responsables del asesinato, sino también con los actores intelectuales. ¿De dónde surgieron los mercenarios? Estados Unidos y Colombia. Las dos naciones que siembran la desestabilidad en toda América Latina. Curioso, ¿no? Ahora el señor Diego Molano, medios de comunicación de Colombia buscan de una o de otra manera lavar el rostro de la policía, el ejército, de Diego Molano y del señor Iván Duque, especialmente la revista Semana. Vicky Dávila, una de las periodistas nefastas y traidoras del periodismo, o una delincuente de la información. Pero aquí lo importante es esto, amigo y seguidor. Analicemos la realidad. ¿Por qué iban a asesinarlo si al final el señor Jovenel Moïse le había dado oportunidad al paramilitarismo, al igual que en Colombia? O sea que era ya la misma calcomanía de Colombia. Se había convertido Haití en otro Colombia. Únicamente tenía el poder el señor Moïse y los gobiernos anteriores a través de, se puede decir, de la militarización, del paramilitarismo y de los grupos narcotraficantes que operan prácticamente en Haití. Si era igual, ¿por qué le va a asesinar a Estados Unidos y el mismo Colombia? Digo, esto es bajo mi punto de vista y análisis. Es muy simple para mí en lo personal. Mi punto de vista es que simple y sencillamente el señor Jovenel Moïse se estaba volviendo en un gobierno inconveniente. Veamos las cosas porque, más allá de si estaba extendiendo su gubernatura y si quería modificar la constitución para alargar su periodo presidencial, más allá de eso, porque Haití desde su independencia ha sido dominado prácticamente por las oligarquías de Europa y Estados Unidos. Todo gobernante que llega ahí tiene la bendición de ellos. Si no es conveniente, va para afuera y coloquemos a otro. Y el señor Jovenel Moïse, bajo mi punto de vista y análisis, mirando todo esto, más allá de lo que quieran lavar el rostro de Iván Duque, del señor Molano, o Álvaro Uribe, que está detrás del narcotráfico y paramilitarismo, más allá de que quieran lavar esto, veamos las cosas como son. ¿Acaso el ejército, la policía, realmente les interesa la democracia? ¿Realmente son respetables en Colombia? Y digo porque veamos a los jóvenes de la primera línea que marchan y protestan exigiendo mejoras en la educación, salud, así también como mejoras salariales para cambiar y transformar su vida. ¿Qué están haciendo con ellos? La policía, el ejército y la SMART. ¿Qué están haciendo? Asesinándolos, desapareciéndolos, castigándolos, torturándolos, violando cada derecho humano de los colombianos. Y dicen que eso es democracia, y dicen que no son responsables, y quieren lavar el rostro de instituciones criminales como la policía y el ejército colombiano. Por Dios, aquí sean las cosas, se hablan tal y como son. Un ejemplo es lo que está pasando en Colombia, y no podemos cerrar los ojos. Vamos, hay algunos legisladores, inclusive de oposición allá en Colombia, que exigen al señor Diego Molano y exigirán en los próximos días que el señor Diego Molano vaya al Senado y explique cómo sucedió todo esto, y que explique al mundo o a los colombianos cuántos diferentes tipos de policías o del ejército o exoficiales del ejército, excombatientes del ejército se encuentran en diferentes regiones. Saber realmente cuánto personal hay fuera y si estos forman parte de algún tipo de reclutamiento para mercenarios en diferentes centros alrededor del mundo. Ahí está claro, centros de mercenarios. ¿En qué ha convertido Colombia este gobierno y el ejército a Colombia? Yo lo voy a decir, más allá de que guste o no, bajo mi punto de vista, Colombia se ha convertido en un centro donde se instruye, al mismo tiempo se le da entrenamiento, obviamente, a estos terroristas o a estos, digamos, a estos mercenarios. En eso se ha convertido Colombia, guste o no lo que yo diga. Ellos dicen que no hay que estigmatizar a los exoficiales y soldados del ejército. Por Dios,
Si hasta hoy ese ejército no ha sido más que para masacrar a su propio pueblo. Y no es solamente se trata en Dubái, como lo dijo uno de los comandantes en jefes. No, no es solamente en Dubái. Los mercenarios colombianos, gracias a ese ejército de miseria y basura que tienen en Colombia, lo digo con toda responsabilidad, porque no son otra cosa más que un montón de asesinos. Ellos son responsables del desplazamiento, ellos son responsables de las desapariciones, conjuntamente con la gente de bien, la gente armada de la alta oligarquía, conjuntamente con los paramilitares, porque trabajan de manera conjunta para tener y mantener al pueblo aterrorizado y dominado y sometido. De eso se trata. Y no se trata únicamente de Haití, se trata también de que los mercenarios colombianos, y si usted quiere verificarlo, vaya a Al Jazeera, investigaciones de Al Jazeera, Al Masdar, Al Manar y muchos otros medios de comunicación de Medio Oriente, donde ahí prácticamente están ellos declarando que en las diferentes acciones y guerras del Medio Oriente, tales como Siria, tales como Yemen, tales como Irak, y hoy una de las más olvidadas, precisamente Yemen, por contratación de Saudi Arabia y del gobierno de Saudi Arabia y del gobierno de Dubái, participan de manera conjunta con la coalición que está masacrando al pueblo yemení. Sí, los mercenarios colombianos, porque Colombia se ha convertido en un centro desde donde lo digo aquí con responsabilidad, desde donde ahí se crean los grupos mercenarios paramilitares que luego son exportados a otras naciones, a otras regiones. Le guste o no lo que yo diga, y con todo el respeto para mis hermanos colombianos, que al final son una víctima más de ese gobierno. Son víctimas de este gobierno, el gobierno colombiano. Que no vengan ahora con que quieren saber si hay más mercenarios colombianos en diferentes regiones. Si quisieran saber la verdad, la hubieran sabido desde hace mucho tiempo. No seamos tontos, y si es que no saben, entonces no están haciendo su trabajo. Son una bola de ignorantes que no entienden lo que está pasando dentro del mismo Colombia, ni que sus soldados, exoficiales y todos estos se han conformado en mercenarios que van a trabajar a sueldo a diferentes regiones. En eso se ha convertido Colombia, en un centro desde donde nace el paramilitarismo, el narcotráfico y obviamente ahora los grupos mercenarios. Y si no lo quiere creer, vayamos a un hecho muy lamentable para aquellos que quieran lavar el rostro de estos personajes nefastos. Ya olvidaron el pasado, en el año 2020, el 3 de mayo, Operación Gedeón, donde participaron la oposición nefasta de Venezuela, algunos integrantes de Estados Unidos a través de la empresa Silvercorp, y que también fue fraguada en Colombia con mercenarios colombianos apoyando estas acciones en contra, con la intención de matar al señor Nicolás Maduro. Hoy tuvieron éxito con el señor Jovenel Moïse, no tuvieron en la Operación Gedeón. Pero ahí demuestra, por eso le digo, querer no mirar la realidad es un absurdo. Ahí tenemos la Operación Gedeón y otras operaciones que han dado los colombianos en contra del señor Nicolás Maduro en Venezuela, el 4 de agosto del año 2018, con drones que fueron con una operación, en el desfile, en la cual también el 4 de agosto del año 2018 quisieron asesinar al señor Nicolás Maduro, con drones llenos de explosivos para tratar de darlo, con una operación que fue fraguada desde Colombia. Y esto, si a mí me dicen Diego Molano, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el señor Iván Duque o cualquier diputado senador de Colombia que no sabían o que no saben de esto, pues entonces, con todo mi respeto, ¿qué chingados están haciendo? Si no saben absolutamente nada, no investigan nada, no hacen nada. Pero claro, ¿cómo se va a poder hacer algo así cuando el control de la nación, del paramilitarismo, el narcotráfico, el ejército, la policía, la tiene una sola persona, el señor Álvaro Uribe? ¿Cómo van a saber si toda persona inconveniente en la política colombiana es totalmente eliminado o asesinado o expulsado de los diferentes centros de investigación? Por Dios, es que así son las cosas. Guste o no lo que su servidor Osvaldo Quiñones dice, esa es una triste realidad de Colombia. Y no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua quienes representan la peor amenaza para América Latina. Es Colombia. Lo he dicho 1, 2, 3, 4, 5 y voy a decirlo 100 o 200 veces si son necesarias. Decir que el verdadero peligro para América Latina no es ninguna nación de las que ellos señalan. El verdadero peligro para América Latina
toda América Latina la representa Colombia. Otro punto importante de esto, antes de retirarme, le voy a dejar bien claro. Lo que dicen los haitianos de origen estadounidense, o los estadounidenses de origen haitiano, para no confundirlo, prácticamente es la clásica operación de la CIA. Fueron contratados, fueron enviados, para mí, bajo mi punto de vista, 2 agentes de la CIA que fueron reclutados por la CIA para dar este tipo de golpes, y que cuando llegan, si pasa algo, si son detenidos, si pasa cualquier cosa, ellos tienen que deslindar a Estados Unidos de cualquier cosa. Tienen que quedarse ellos con la culpa. Fue mi propia decisión y yo la hice. Nada tiene que ver el gobierno, porque así opera. Esta es la clásica operación de la CIA. Lo que están diciendo los haitianos de origen estadounidense. Es la clásica operación. Y qué hablar precisamente de los mercenarios colombianos. Si son prácticamente... Colombia se ha convertido en el centro donde desde ahí nace cualquier tipo de acción en contra de alguna región de América Latina. Algo más, ¿qué es lo que buscan y qué es lo que quieren entender? Si ahí está todo. Pero bueno, yo solamente expongo el hecho, la noticia, mi punto de vista. Y antes de irme, se me olvidó decirles por qué. Muy simple, ¿por qué lo asesinaron? Si era parte o era otro Colombia. Muy simple. Porque el gobierno de Estados Unidos, o digamos las oligarquías, estaban preocupadas de que si daban un golpe de Estado, la población que marcha y protesta en contra de todos los gobiernos haitianos, que son, porque no saben, es ingobernable precisamente Haití, porque los gobiernos están coludidos con la corrupción desde lo alto hasta lo más bajo, o de lo más bajo a lo más alto. Y tuvieron miedo que viniera un golpe de Estado, que la gente se cansara, tomara el poder, tomara a la nación, los mismos ciudadanos, y de esta manera no podía controlarlo la oligarquía europea o Estados Unidos. Entonces mejor lo eliminamos y les hacemos creer, les damos a tole con el dedo, ponemos a alguien que ya responde a nuestros intereses para que haga un llamado a elecciones, les decimos que van a elegir ellos a su próximo presidente, cuando va a ser uno que ya eligieron desde Europa y los Estados Unidos, para que digan, van a votar por este. Cuando votan, van a votar por uno que ya fue colocado nuevamente por ellos. Por Dios, que las cosas no las entienden. Si no las entienden, lo siento, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Ahí está la verdad de por qué dieron el golpe o por qué el asesinato, bajo mi punto de vista y análisis. Esto es responsabilidad mía. Decir que así fue es mi responsabilidad, de nadie más. YouTube, para que no me diga que yo estoy desinformando, es mi punto de vista y análisis. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.